Hola, buenas tardes. Sintonizan Gran Vía Radio, pasan unos minutos de las 4 de la tarde y esto es el programa Abriendo Puertas. Al equipo técnico Raúl Caballero y al habla David Igual, director y conductor de este programa. El objetivo de este programa, ya lo saben ustedes, en anteriores ediciones, es compartir con ustedes, con los oyentes, diferentes aspectos que pueden ser de interés en relación a las personas mayores, sobre todo a las personas mayores que están en situación de dependencia. Hemos tratado de explicar a lo largo de estas diversas ediciones pues los recursos que existen, las alternativas, las posibilidades, conocer técnicamente algunos aspectos de los trabajos que se hacen en este sector. Hemos contado con profesionales, con asociaciones, profesores y hoy tenemos con nosotros un Andrés Rueda, que es una gran oportunidad para conocer de cerca lo que piensan los profesionales de este sector. Andrés Rueda es presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica y director en Salud Pública, me corrige. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que, es una oportunidad para profundizar y charlar un rato con él para que nos explique la visión que tienen los profesionales de este sector, porque muchas veces hemos hablado con asociaciones patronales, hemos hablado también con la administración, pero es fundamental conocer la opinión y lo que piensan los profesionales que están a pie de cañón gestionando pues estos temas. La asociación, que se llama ASCAT, hemos dado el nombre largo, el nombre corto es ASCAT, más fácil de decir, más rápido, inicia su actividad en el año 2015, siendo la primera asociación de profesionales del sector de la dependencia y además está integrada en una asociación nacional que precisamente pues engloba todos estos profesionales que además son muy conocidos en el sector por sus informes que emiten y realmente influyen sobre el estado en que se encuentra el sector, capacidades, centros, plazas, etcétera. Y bueno, ya sin más, yo voy a dar la palabra primero a Andrés Rueda para que nos explique pues la asociación, que nos explique pues en qué es ASCAT, digamos. Bien, tal y como dices, somos la primera y la única asociación, de hecho, a nivel del Estado, bajo la ley de colegios profesionales. Nosotros somos una asociación de personas físicas, no somos entidades jurídicas, por lo tanto, nosotros respondemos por nosotros mismos, como nuestro cargo, como nuestra función, y somos una asociación bajo el paraguas de la ley de colegios profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nosotros queremos, por eso buscamos esta vía para la asociación, nosotros queremos someternos a la ética, a la deontología, al rigor profesional, a la investigación, a la propuesta, todo lo que es el ámbito científico. Evidentemente, también hay colateralidades, estados puros, aparte del sólido líquido, que hay pocos más, ¿no? pero sí que nuestra vocación es entender de nuestra actividad profesional centrada en el producto de nuestro trabajo, que no es más que la atención de las personas dependientes. No tiene ningún sentido, o tiene un sentido parcial, que la óptica a la atención de la dependencia se enfoque desde un prisma comercial, pues, o de una patronal o de un sindicato. Nosotros entendemos que somos una vía que por definición no somos ninguna de estas y que estamos por y para vincular las personas dependientes con sus políticas de cuidados y políticas de cuidados que nos vienen de la administración básicamente y nuestra obligación es ser crítico a toda esta situación, porque solo desde la crítica se puede evolucionar, desde el inconformismo. Por lo tanto, nos declaramos una asociación profesional crítica y con el objetivo siempre de que nuestro resultado es la buena praxis y la mejor atención posible a las personas dependientes. Me he extendido un poco, pero es que es importante porque de dependencia habla casi todo el mundo. Y se habla desde ópticas que son muy específicas y se habla con conceptos muy generales. No está bien que yo, que soy un profesional, hable de contenidos ajenos a la profesión, ni está muy bien que personas ajenas a la profesión hablen de contenidos profesionales. Es importante que cada uno tenga sus zapatos y tenga su contexto. Muy bien, sí, es muy interesante porque además nosotros en este programa pues hemos explicado cómo funciona el tema de los grados de dependencia, las solicitudes, los trámites que hay que hacer para ayudar
a las familias que se encuentran en estas situaciones, y es conveniente también pues una visión técnica, digamos, del profesional que está trabajando, que es como comentas. La palabra gerontológico se añade, no aparece muchas veces en el ámbito quizás comercial, quizás de servicios que se ofrecen, pero lo correcto sería utilizarla, ¿no? Sería utilizarla mucho más. De hecho, tendría que ser la palabra de uso común. Logos ciencia, gero personas mayores. Es la ciencia que estudia Así es, por eso. estas situaciones. Por lo tanto, geriatría es un concepto específicamente como más médico, de cuidados sanitarios. Bueno, es que la palabra es esta. Lo que pasa es que bueno, las deformaciones un poco nos llevan por estos caminos, ¿no? Pero sí, lo correcto es la atención gerontológica. Tenemos que decir que además tenemos la suerte en esta asociación de tener una multidisciplinariedad de personas. Nosotros tenemos desde médicos, abogados, trabajadores sociales, enfermería. Todos somos profesionales universitarios por definición, si no, no podríamos ejercer la dirección, y después con especialidades cada cual, y todos en el nexo común de la gerontología. Claro, esto nos da una capacidad de crítica y de visión poliédrica de la situación interesantísima, y las conclusiones son muy enriquecedoras. Una discusión de arquitectos, pues bueno, será de arquitectos, pero si ponemos los usuarios puede que den un punto de vista distinto. Y bueno, pues esto pasa con nuestra asociación. Es muy plural y ahí está su riqueza. En otros sectores, las asociaciones como la vuestra, colegios profesionales, etcétera, en ocasiones son tenidos en cuenta y en ocasiones no son muy tenidos en cuenta. En vuestro caso, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros siempre nos ofrecemos a todas las administraciones, le decimos, oigan, miren ustedes, existimos, estos son nuestros contenidos, entendemos de esto, la ley nos dice que somos esto, y estamos a su disposición, estos son nuestros mails, estos son nuestros correos, y estamos encantados de conocernos y de poder colaborar. Y todos nos reciben muy bien. Cuando empezamos a poner negro sobre blanco, porque ya sabes aquello, ¿no?, de que cuentas son cuentas y no cuentos, ¿no? Sí. Cuando empezamos a poner negro sobre blanco, pues igual notamos como un cierto desapego. Quizá es porque, bueno, no somos fácilmente Maleables. maleables. Bueno, ha estado muy bien que digas esa palabra, yo te la voy a acuñar. Quizá porque no seamos muy fácilmente maleables, porque lo vuelvo a repetir, está muy claro, nosotros nos debemos a las personas. Somos conscientes de que todo tiene unos límites y de que la atención a las personas ha de tener unos límites, ha de tener una programación. Antes te hablaba de que nosotros lo que queremos es llevar la ciencia a esta discusión o a este gran problema que tenemos de la atención de las personas específicamente mayores y dependientes. No problema porque sea un problema, es una gran suerte ser mayor, pero cuando somos muchos, pues entonces nos encontramos con problemas de encaje. Mira, nosotros hace 7 u 8 años hicimos una iniciativa legislativa popular cuando hubo unos impagos y lo que queríamos era blindar que las ayudas de la dependencia fueran finalistas en las personas mayores. Hicimos una ILP, se aprobó en el Parlamento, los de aquí de Cataluña, los trámites son larguísimos, son tediosos, son pesados, es una carrera de obstáculos. Están para que no lo hagas. Están para que la voz de los ciudadanos llegue tan cercenada que se haya quizá distinta a la que empezó a gritar. Bueno, conseguimos eso y entonces hicimos unos números y dijimos, oiga, nos llega el invierno demográfico. Defendimos esto en el Pleno del Parlamento de Cataluña y avisamos del problema que tenemos hoy, de que el baby boom iba a llegar, era inevitable, era una cuestión de tiempo, y advertimos que nos hacía falta un ritmo de crecimiento, por ejemplo, en camas, para poder tener una situación equiparable a vista de 10 años, 20, 30 años, solo manteniendo una proporción de lista de espera como la que tenemos hoy, no ya óptima, sino lo que tenemos, aquello de virgencita que me quede como estoy. Y dijimos, nos hace falta crear 115 plazas cada mes ininterrumpidamente 10 años. Caramba. Es un objetivo muy difícil, pero esto es la evolución demográfica. No es que nos hicieran estos deberes, ni se han aproximado a hacer estos deberes. Así es. Bueno, pues hoy tenemos que descubrir alternativas y decir, oye, en casa se está fantásticamente bien. Se está tan bien en casa, que es cierto que se está muy bien en casa, pero cuando eres un grado 3 con Alzheimer, con demencia y una familia esclavizada, ni la familia ni tú estáis bien en casa. Y tenemos pocas alternativas de recursos para atender a estas personas. Porque ahí viene un poco nuestras situaciones en las que empezamos a ser un poco incómodos. Decimos que han estado tocando el violín cuando tenían que estar haciendo deberes para la sociedad, porque los políticos, la administración pública,
es nuestra administración que mantenemos con nuestros honorarios. Tienen que estar por nuestras cosas, por las cosas de los ciudadanos. ¿Qué algo más noble, necesario y vital que estar por nuestra propia vida, por una parte de nuestra propia vida? Nos hemos preocupado en decir el niño tiene que ir a la guardería, después tiene que ir a preescolar, después hará... Y hemos dibujado un sistema educativo, por ejemplo, pues hasta la universidad, y no nos hemos preocupado desde que nos jubilan, nos hacemos mayores y ahí nos quedamos. Por eso hay iniciativas como, por ejemplo, Pensión, cosas que salen de la sociedad civil que hacen falta, porque la verdad es que respecto a estas cosas que están recogidas, aparte de por estudios científicos, en foros de los políticos, en actas de los políticos, que nos cansamos de ver a todos los grupos de los partidos políticos. Todos nos dicen que sí, pero yo creo que el sí tarda en irse lo que tardamos nosotros en pasar la puerta de la sala de la reunión. Así es. Y esto es muy grave. Y entonces tenemos que decir, oiga, tenemos que hacernos los ciudadanos insumisos ante las desatenciones desde el poder, inducidos contra nuestra evolución de nuestra vida. Tienen la obligación, no solamente ética, moral, sino legal, de atender estos procesos. Nos dotamos de la ley de dependencia, pues bueno, pues funcionó muy bien porque había que ponerla en marcha y todo fue funcionando. Dijimos hace poco, oiga, ya hemos cumplido la mayoría de edad de la ley de dependencia, 18 años de la ley de dependencia. Bueno, pues este incremento en dinero y tal no se ha acompañado de las reformas necesarias, de las actualizaciones necesarias, de los recursos necesarios, de la financiación necesaria. Y entonces ahora tenemos un traje que nos tira la manga, no nos llega de cintura, el botón no encaja y todo esto hay que ponerlo en orden. Y esto son denuncias profesionales. Y tenemos que decirlo para que la ciudadanía pueda exigirle a sus políticos de referencia que no se olviden de eso. Así es, realmente entre los políticos en el ámbito económico, quizás más económico, frecuentemente encontramos el debate de quién va a pagar las pensiones el día de mañana, pero en cambio no encontramos el debate de quién va a pagar los gastos de la dependencia o cómo se va a cubrir esta situación. Voy a recordar el teléfono para aquellos oyentes que quieren hacer alguna pregunta en directo, encantados de podérsela responder. Es el 646-54-2005. Encantados de poder atender cualquier consulta que nos puedan hacer. Para orientar un poco a los oyentes, digamos, vamos a dividir un poco en dos partes, ¿no? De una parte lo que serían los usuarios vuestros y luego el impacto en la sociedad. Yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué servicios ofrecéis a vuestros asociados? Porque entiendo que son los profesionales y luego hablaremos de los usuarios, las personas mayores, las familias, etcétera. En primer lugar, Andrés, a vuestros asociados que nos estén oyendo o aquellos potenciales que nos pudieran estar escuchando, ¿cuáles son los servicios que les ofrece vuestra asociación? Trabajar. Nosotros, cuando alguien quiere ser miembro de la asociación, le decimos que va a la trinchera y que va a trabajar. Mira, nuestra asociación es una asociación que no recibe ni queremos ningún tipo de subvención. No la queremos, porque eso forma parte de nuestra libertad. Y nuestra libertad no tiene precio. La atención a las personas no tiene precio, es un precio muy alto para nosotros. Por lo tanto, no recibimos ningún tipo de ayuda pública ni de subvención. Nosotros, es una asociación voluntaria. Ya tiene este sector demasiadas asociaciones profesionales que pagan cuotas, cada profesional, su propio colegio profesional que paga cuotas, que por cierto luego hablaré de este asunto por un tema importante, que dijimos nosotros no podemos cargar con más cuotas a las personas que están trabajando. Nuestro convenio además, y nosotros participamos como usuarios de ese convenio, no son convenios bollantes, nuestro convenio no es un convenio pues como el de sanidad. Ojalá fuera un convenio como el de sanidad. Entonces nosotros decidimos que sería una asociación de adscripción voluntaria, que sería gratuita y que en consecuencia los servicios que damos es capacidad de trabajo, aportar puntos de vista, discutir y elaborar conclusiones, y eso sí, de las que nos sintamos muy orgullosos. Y así funciona esta asociación hasta que nos podamos constituir en colegio profesional, que parece que hay un interés por parte de la administración en dificultar ese proceso, en la que cuando seamos pues, colegio profesional, evidentemente tendríamos que tener nuestras cuotas, pero entonces yo pagaré mi colegio de direcciones, no pagaré mi colegio de trabajo social, por ejemplo. Ahora resulta que nosotros, uno de los asuntos que siempre ponemos encima de la mesa, que es que los profesionales tenemos una indefensión jurídica, porque a mí me ampara
mi colegio profesional en el ejercicio de mi profesión. Pero claro, pero mi profesión puede no ser la de dirección y responsable de esto. Puede que yo sea biólogo. Ujú. Entonces, claro, como un colegio de biólogos puede defender una función que no es propia de los biólogos. Directamente. Bueno, pues esto, que es de sentido común, ya no hay carreteros porque no hay carros. Pues hubo un colegio de educadores sociales porque hubieron educadores sociales. Pues qué mayor garantía para el usuario que la persona que dirige aquel establecimiento esté sometido a unas normas, a una ley, a una deontología, y que eso lo da el colegio profesional. La garantía al ciudadano de que tú has cualificado te la da tu colegiación. Pues bueno, pues parece que en este de que todo el mundo opina de diferentes flacos y de aquí cada uno ve quién dice la chorrada más gorda, parece que bueno que les cueste mucho poner en marcha esto, que es una vieja reivindicación y necesaria para la sociedad. Necesaria para la sociedad. Entonces, nosotros eso es lo que damos. Sí que somos conscientes de que a través de esta asociación en Cataluña, a través de la asociación estatal y con esta política, tenemos un gran impacto. Nosotros creemos que hoy día no hay en ninguna mesa de ningún político del ámbito de lo social que no tenga sobre la mesa nuestros informes. Porque es una referencia también. Doy fe, doy fe. Entonces, pues es una referencia de cómo funcionamos de acuerdo a otras comunidades, de acuerdo a unos estándares, ¿no? ¿Dónde están los puntos flacos? Yo entiendo que si yo estoy en el terrado y hay goteras, me es difícil saber. El que vive en el piso de abajo y dice, no, la gotera está en aquella punta de allí, no está aquí, ¿no? O sea, yo entiendo que estos informes actúan un poco también, pues eso, abriéndoles puntos de vista, ¿no? Pero la verdad es que les cuesta mucho tener más sensibilidad, ¿eh? Les cuesta mucho. De todas maneras, Andrés, en este sector, que es un sector en donde, digamos, hay residencias que son públicas, las menos, residencias que son privadas, la mayoría, y luego algunas residencias, bueno, la mayoría de las residencias privadas que también ofrecen plazas concertadas, digamos, ¿no? Correcto. Que el sector de la administración pues se ha dedicado, supongo que últimamente, pues también en la medida en que ha podido, pero el sector privado tampoco ha desarrollado una política en línea a lo que comentabas de abertura de plazas residenciales como una oportunidad también de mercado, que en otros sectores podemos observar y que en cambio aquí pues no se ha terminado de desarrollar. Ahora están empezándose a abrir bastantes centros residenciales, digamos, en línea a lo que comentabas de las plazas y las necesidades de las camas, pero estamos lejos de alcanzar la oportunidad que significa también el ámbito privado, ¿no? Claro, fíjate, nosotros cuando hablamos de dependencia tenemos que ir haciendo dos listas, ¿eh? Una lista de la situación que genera una dependencia y otra lista, la del coste de cubrir esa dependencia. Y tenemos que decirnos, pues un poco yéndonos a Maslow y a su pirámide de las necesidades, vamos a ver qué necesidades básicas tenemos que cubrir, qué tiene que cubrir el Estado, qué otras necesidades, bueno, tenemos que ver un escalado de necesidades de más necesidad a menos necesidad. Esto es necesario para que exista equidad en la atención. Si nosotros el tema de la atención gerontológica, como la educación o como cuestiones de servicio público, las dejamos exclusivamente en manos privadas, a mí me parece muy bien y es lícito, pero yo tendré que tener el derecho de marcar unas reglas de juego que procuren equidad entre la persona que está en la plaza pública o la persona que está en la plaza privada. Sin decir que sean unas más buenas que otras, ¿eh? Porque por el coste de una plaza pública en un centro concertado atendemos a 2 personas. Duplicaríamos la atención si el coste se ajustara. Pero aquí hubo un ministro de Economía o de Hacienda, no me acuerdo, que dijo, el dinero público no es de nadie. ¿No? ¿Cómo que no es de nadie? Es de mis impuestos y de los impuestos de todos. Y tenemos que ser más cuidadosos y tenemos que auditar ese dinero público para que esas plazas no sean tan caras, no nos cuesten tanto dinero a los ciudadanos. Yo soy ferviente defensor de la concertación público-privada. ¿Por qué? Pues porque se incentiva el funcionamiento y se aligera el coste, porque es obvio que administrar dinero público pues requiere ser cuidadoso y no podemos disparar con pólvora del rey. Las plazas públicas, pues bueno, no pasa nada, existen plazas públicas y bienvenidas sean, pero acotemos los costes, que no sean ríos de dinero, y acotemos un poco el que tampoco una iniciativa privada haga lo que les dé la gana. Deben haber unos estándares mínimos en esa pirámide de necesidades que todo el mundo tenga que cubrir, como la enseñanza. Pues todos los niños tienen que aprender castellano, catalán, matemáticas, física, pues son cuestiones básicas. Lo mismo tiene que hacer en la dependencia. Muy bien. A ver, antes ya has hecho un apunte, pero vamos a ver si profundizamos un poco más.
ahora, no sé si con motivo de la limitación del número de plazas residenciales o simplemente es una estrategia querida, se está hablando de la importancia del servicio de atención domiciliario frente a lo que sería, le llaman ahora, institucionalización, el ingreso en una residencia. ¿Ya has hecho algún apunte? ¿El futuro va hacia aquí? Necesariamente. Es que si no hay suficiente espacio público ni atención pública a nivel residencial, pues no tendremos más remedio que potenciar la atención en domicilio. La atención en domicilio, entendida de una forma comparable a lo que pueda ser una atención residencial, es cara. Porque ¿Es como una enseñanza en casa de un profesor o ir a una escuela? Es cara, es cara. Yo estoy de acuerdo que yo donde mejor estoy es en mi casa. Pero cuando tenemos que empezar a decir que, oye, que hay que cambiar puertas de marcos, no hay temas de ascensores, accesibilidad, tiene que estar muy bien trabado con la sanidad porque puedes tener una atención, una necesidad de cuidados permanentes y continuados. Si todo esto no está muy bien trabado, pues no es más que una frase de éxito como la Coca-Cola, la chispa de la vida. Entonces, sí, la atención domiciliaria es necesaria, pero hay que trabajarla más y dotarla de más horas. Si la dotamos de tantas horas como las que necesite y hacemos números, igual tenemos que decir que también conviene la atención profesionalizada a nivel residencial. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos hacer hospitales privados y al hospital va mucha gente y se les atiende, se comparten recursos. No, y como has comentado tú antes, llega un momento en que si una persona está con una situación de demencia, un grado 3, etcétera, pues evidentemente en un centro residencial hay unos profesionales que aportan unas actividades, aportan un cuidado que en un domicilio es muy difícil de poder. Aparte de la sociabilidad, digamos. Sí. Nosotros necesitamos dar más calidad, dar más dotación de recursos, dar más horas de atención de profesionales a nivel domiciliario para que la gente pueda permanecer en su domicilio sin que eso sea un maltrato. Cuidado con el asunto, que hay muchas veces que hay domicilios que es imposible dar algo que no sea un maltrato, simplemente por espacio, por ubicación, etcétera, etcétera. No, por riesgo de caídas, por miles de cosas. Y porque la familia trabaja, y trabaja el marido, y trabaja la mujer, y los hijos estudian, y entonces aquella persona está como muy sola, y 2 horas y media pues al día como máxima, pues es absolutamente imposible. Pero nosotros necesitamos la creación de más plazas. Necesitamos trabajar ambos sectores, además de más alternativas para situaciones de dependencia intermedia, avisadores, localizadores. Tenemos que apoyarnos mucho en las nuevas tecnologías, en el mundo digital para las ayudas, y tendremos que hacer normativas que también contemplen eso, ¿no? Que no las contemplan demasiado bien. Muchas veces están centradas en la presencia personal cuando, pues bueno, ¿por qué no puede haber un sistema de cámaras y que una persona como un vigilante controle 10 domicilios con una cámara? Bueno, pues entonces la ley de protección de datos, o sea, también tenemos que procurar no atarnos los zapatos de un cordón con los del otro, porque si no, no andamos. Muy bien, bueno, ya has tocado un poco el tema de las plazas residenciales. Yo creo que, vaya, cualquier profesional del sector conoce vuestras estadísticas, vuestras publicaciones, que son la referencia en cuanto a cómo estamos del número de plazas residenciales en relación a las que deberíamos tener. Siempre se habla de que el deseable 5% aproximadamente del número de personas mayores es un número de plazas residenciales necesarias para un país. En este caso, vaya, en todas las estadísticas que me he estado mirando estamos por debajo y no sé si tienes algunos últimos datos o cuál es la situación que tenemos en estos momentos sobre el número de plazas residenciales en España. A ver, la cifra del 5% es una cifra de una recomendación, que no es tampoco una cifra como número de camas por habitante en el aspecto sanitario. No nació de esta forma, pero es la cifra que se maneja. Una referencia. Es una referencia en la que los estándares de personas necesarias que necesitan cuidados, necesitaríamos ese estándar de camas para poder tener. Fíjate que antes he dicho, necesitaríamos construir cada día 115, o sea, cada mes 115 plazas durante 10 años para mantener el nivel de desatención que tenemos ahora. Pues sí, imagínate, a números, estamos muy deficitarios de plazas. Tranquilamente necesitamos 15.000, 20.000 plazas más. Tranquilamente. Lo que pasa es que también tenemos que pensar muy bien en que el metro cuadrado es muy caro, en la que nosotros hicimos un diseño, la asociación estatal, y dijimos, mira, las residencias, el número que consideramos óptimo es 80 plazas.
porque 80 plazas nos da un tamaño que se puede gestionar económicamente, se puede gestionar funcionalmente, no es caro y no es una cifra de negocio egoísta para inversores puros y duros. Estos quieren 250. Entonces, vamos a acotar esto vamos a primar a las personas para que también sean centros más pequeños y primemos la proximidad. Es importante que no haya el desarraigo. Con un tamaño adecuado. Con un tamaño adecuado. Esto es un poco lo que propusimos, ¿no? Bueno, pues después de la propuesta inicial ya salieron las 120, que si el núcleo urbano es un poco tal, que se ha ido desvirtuando porque juegan mucho los intereses. Y yo creo que aquí hay que estar muy vigilante en el desarrollo de las plazas que se construyan. No necesitamos macrocentros en las que le anunciemos a la gente unidades de convivencia fantásticas para una persona que no tiene ni capacidad de desplazamiento ni capacidad de manipular cosas en la cocina. Entonces, si no tiene capacidad de manipular, ¿para qué queremos la cocina? ¿Para que le vea la familia? Si nadie puede manipular esto, en cambio pueden agradecer más otro tipo de cosas, pues unas cafeteras, unas microondas que se calienten cosas, en otra participación de acuerdo a unas posibilidades. O sea, todo esto merece unas reflexiones muy permanentes porque las inversiones hay que aquilatarlas, ¿no? Y nosotros pensamos que todo lo que se diseña tiene que estar alrededor de las necesidades de la persona, no de las necesidades de la familia de la persona, porque ahí nos encontramos ya con otros puntos de vista. ¿Cómo? No es popular lo que voy a decir, pero hay que repensar los pagos. No puede ser que yo tenga 4 pisos y que entonces mi dependencia me la mantengas tú, que gana 1.200 euros. Ahora se hace subvención de la plaza en función de renta y nosotros creemos que hay que introducir también en función de renta y patrimonio. Porque no puede ser que yo herede después el Taj Mahal y me compre 2 Mercedes, pero a mi padre me lo han cuidado de tus impuestos. Nosotros creemos que hay que hacer una revisión económica porque vamos a ser tantas personas que vamos a necesitar generar recursos y lo más justo es que mi recurso se gaste primero en mí y no que tú heredes 2 pisos y un apartamento en, yo qué sé. Sí. Bueno, ahora pues si me permites vamos a introducir el mensaje del patrocinador, Pensium, que en este caso, ligando con lo que tú comentas, precisamente como los costes de las plazas residenciales están creciendo y van a crecer más, aquellas personas que se encuentren con dificultades y a la espera de que lleguen los recursos públicos, pues Pensium ofrece la posibilidad de pagar estos gastos desde el primer momento mediante la cesión de la vivienda que se pone en alquiler. Y con el alquiler normalmente no alcanza porque los costes son caros, pero lo avanzamos hasta el doble, digamos, del alquiler para que pueda pagar desde el primer momento lo que necesita y luego, cuando ya no necesita más aportaciones, se continúa amortizando con el alquiler y se devuelve finalmente la vivienda a la familia. Andrés, un par de preguntas más. No cabe duda de que has hecho tu referencia antes a estas generaciones de baby boomer que están llegando ya, claramente. Las cifras apuntan que probablemente las personas dependientes, sobre todo más dependientes, grados 3, etcétera, se van a duplicar de aquí al 2050. O sea que este es un sector, o más, me comentas, este es un sector que probablemente... No sé si habrá algún otro que tenga más perspectivas de crecimiento en el futuro. Este es uno seguro de los sectores que ofrece más oportunidades laborales, más oportunidades empresariales, también, lógicamente, de la administración. Pero ¿tú cómo ves el futuro del sector? Mira, yo lo veo muy preocupante porque a esto que tú dices que es cierto, yo quiero añadir otro elemento importante. Necesita cuidadores. Y no existen cuidadores. No tenemos cuidadores. Cuesta mucho encontrar personal. Cuesta mucho la cualificación. Pedimos unos estándares normal, es normal que nosotros pidamos unos estándares, por ejemplo, en Cataluña de conocimiento del catalán, que es perfectamente normal. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero la realidad es que igual tengo gente que es de otros países y de otras lenguas y entonces, ¿en qué lo formo antes? ¿En una cosa o en la otra? Si es que las tengo. Hoy la necesidad de cuidador y cómo cuidamos a esos cuidadores para que se sientan integrados, que no estén estigmatizados y señalados, cómo integramos gente de otras culturas en la forma de vestir, con la forma de vestir de nuestros yayos. Todo esto es un capítulo... Los salarios, también los salarios. Todos los salarios. Todo esto y los salarios van vinculados con la financiación, porque si no hay una buena financiación no puede haber salarios. O sea, este es uno de los problemas de la adenda que se ha hecho ahora en Cataluña, que se ha hecho un incremento de financiación de un 5%, 4,3 van destinados dignísimamente a los salarios, un
0,7 va a ir destinado a otros gastos vinculados al tema, pero resulta que después las cotizaciones de empresa y tal van a subir mucho más. Resultará de que incrementamos un 5% y gastaremos un 7%, con lo que descapitalizamos a las empresas. A medio plazo estarán arruinadas. ¿Cómo se va a generar empleo? Y sobre todo las pequeñas y medianas, que son las que más queremos, porque son las que están más cerca de las personas dependientes. Todo esto es lo que yo digo, que a veces se hacen puntos de vista excesivamente parciales, y cuando dejamos de tener perspectiva, que es una de las riquezas de esta asociación, su pluralidad, cuando dejamos de tener perspectiva, tenemos muchas probabilidades de equivocarnos. Y después modificar una norma cuesta mucho. Y es inoperativa, y se generan sanciones. Y entonces te generan una sanción porque has incumplido no sé qué, y es una norma incumplible, porque está generada desde una utopía que no. Sí. Entonces, todo esto, si no se aclara si no se clarifica las funciones profesionales y las responsabilidades, es muy difícil también generar vocación. Y nosotros necesitamos generar vocación para que podamos tener cuidadores, porque de nada sirve hacer una inversión si después no tienes personal que haga funcionar aquello. Así es. Entonces, bueno, hay que conseguir atraer talento, atraer personas para un sector que tiene grandes posibilidades y seguramente pues siguiendo las pautas que comentas. Ya para acabar, la última pregunta ya está dirigida al público en general, a aquellas familias que tienen un familiar que está en situación de dependencia, que igual ha tenido un ictus recientemente y se enfrenta de nuevo a este mundo. ¿Qué recomendaciones le podrías hacer? Bien, yo creo que a nivel de dependencia tenemos que pensar como cuando los testamentos, ¿sabes? Que todos tienes que ir a hacer el testamento antes de que sea tarde. Tenemos que ir a gestionar nuestro inicio de la situación de dependencia, aún casi sin ser dependientes, para que tengamos nuestro DP, para que tengamos nuestro registro. Luego es mucho más fácil y mucho más rápido mover un expediente creado que crear de nuevo un expediente. Entonces, cuando ya empezamos a ser mayores y empezamos a tener ciertos déficits, tenemos que empezar a generar nuestro DP, aunque tengamos un grado 1 o aún no nos den grado, pero conviene que tengamos nuestro DP. A partir de ahí, hay que plantear muy claro cuáles son las necesidades de esa persona, los testamentos vitales, qué es lo que yo espero que se haga con mi nivel de atención. Yo quiero encarnizamientos terapéuticos o no, yo quiero tener paz, yo quiero... las voluntades de la persona hay que ponerlas en el centro de todas estas cosas. Y ahora no es un documento, mi centro, por ejemplo, no hace referencia a otro, es un documento válido que se hace en el momento del ingreso, pero no es un documento que se nos pida. Y en cambio eso es vital. ¿Cómo te voy a atender a ti si no me conoces? Si no te conozco, si no me expresas tus voluntades, ¿no? Claro. Es un elemento que hay que incorporar ya y que no vale dinero. Es que eso es gratis y da más calidad de atención. Facilita mucho qué hay que hacer conmigo cuando yo estoy muy mal. ¿Qué opina un hijo y qué opina el otro? Mira, el otro día hablaba con una psicóloga y me decía que a nivel de colegio se reunían con los dos padres sobre el niño que empezaba en el colegio, y cada uno de los padres había entendido una cosa diferente en la reunión. Y es un niño, ahora tú pones una persona mucho más mayor, con una vida vivida, él y su familia, y que tengan que tomar una decisión, bueno... Y 5 hijos. Y 5 hijos. Claro. Y entonces resulta que quien último cuenta es la voluntad de esa persona, ¿no? Son documentos que hay que actualizar, hay que dar una revisión a esto importante. Mi criterio es empezar pronto y manifestar nuestras voluntades. Muy bien. Bueno, Andrés, pues ha sido un placer. Realmente yo creo que hoy no habíamos tenido hasta hoy la visión de los profesionales. Sí, ha venido algún trabajador social que nos ha explicado el día a día, pero no una visión de los profesionales sobre el sector, que creo que es muy interesante, y desde luego todo el apoyo para que seáis tenidos en cuenta en el momento de tomar decisiones, evidentemente. No sé si quieres añadir alguna cuestión más. Bueno, agradeceros la sensibilidad. Siempre cualquier persona que abre la puerta a este punto de vista para nosotros es un aliado, porque nos permite llevar las voces a las personas y nos dedicamos al cuidado de personas. Muy bien, pues muchas gracias, Andrés. Y con esto terminamos. Damos las gracias a todos los oyentes y, como siempre, ya saben que aquí en Abriendo Puertas tratamos todos los temas de las personas mayores desde todos los puntos de vista que podemos. Muchas gracias. Buenas tardes.